a todas las naciones. Esa tarea es para nosotros. Por tanto, es necesario hacerla con juicio, hermanos. Hacerla con diligencia, también podemos decirlo. Hacerla con juicio, hacerla con diligencia, pero hay que hacerla. Hay que hacer la tarea de evangelizar, la tarea misionera. Por eso el fundamento de las misiones es, hermanos, predicar la palabra de Dios. Hoy día uno escucha muchos testimonios de uno y otro tipo. Se paran allá, incluso hasta en los púlpitos o en la congregación, ahí los hermanos se levantan, dan un testimonio. Hermano, le cuento que yo tenía a mi perrita muy enferma, muy malita la perrita. Yo pensé que la perrita nos iba a dejar, pero la ungí con aceite y bendito el Señor, la perrita se mejoró. Y todos aplauden ese testimonio. Y después de ese testimonio, ¿cuántos convertidos hubo? ¿Cuántos? Nada. Nada. De pronto la hermana que se congrega en la zona rural, ay hermano, yo tenía un lote de gallinas muy lindo, pero hubo una peste que mató todas las gallinas de alrededor. Y yo llevé aceite que me bendijo el pastor y le eché allá y ninguna se me murió. Y todos aplauden ese testimonio. ¿Cuántos convertidos hubo después de ese testimonio? ¿Ellas se convirtieron? Sí, ellas se convirtieron, pero después, en sancocho. Sí, se convirtieron, pero después, se convirtieron en sancocho. Y podemos dar también testimonios de la salud. De la salud. Ah, que el Señor me mejoró, o me hizo un milagro, en fin. Cualquier testimonio de esos. Pero ¿cuántos se convierten después de un testimonio de ese tipo? ¿Qué puede ayudar? Puede ayudar, no estoy diciendo que no pueda ayudar a motivar, que pueda ayudar a, en la confianza, para que los hermanos confíen y oren al Señor, le echen aceite bendito a las gallinas, unjan la perra, la mascota, en fin, es posible. Pero hermanos, el Señor no nos mandó a llevar esos tipos de testimonios, ni esos tipos de mensajes, porque es que esos testimonios, esos mensajes no convierten a nadie. Yo quiero que miremos hoy que la predicación de la palabra de Dios es el único fundamento de la obra que usted y yo tenemos que hacer, de la obra misionera. Es la palabra de Dios. Y cuando miramos allí, hermanos, en este texto que les he dicho, ¿cuál fue el texto que les dije? Hechos 13, 16 en adelante. Podemos mirar, hermanos, que hubo una predicación, hubo un mensaje, pero yo lo he llamado así, hubo un mensaje completo. Se predicó un mensaje completo, no fragmentado, no a trozos, sino un mensaje completo. Ese mensaje, hermanos, presentó al único Dios soberano y benevolente que hay sobre todo el universo. Presentó al único Dios. Y mire usted que entonces Pablo, levantándose y echa señal con la mano de que hubiera silencio, porque eso es muy importante, hermanos. Voy a aprovechar aquí la cuñita. El silencio, cuando se lee la palabra de Dios, es muy importante. A veces uno ve que hay un poco de irreverencia, ¿no? En la lectura de la palabra, están leyendo la palabra y otros se acordaron de darle el testimonio de la perrita, otro de las gallinas, y entonces comienza el cuchicheo y no se atiende la palabra de Dios. Cuando usted mira en las Escrituras, algo que está relacionado con este texto, que eran las sinagogas, o cuando se reunían los judíos a leer las Escrituras, había una total reverencia, había un respeto absoluto, no por el que leía, sino por la palabra que se leía. Y ellos se paraban frente al pueblo y el pueblo hacía silencio, el pueblo atendía la lectura de la palabra de Dios. Y ellos, dice en el libro de Nehemías, que leían dando sentido a todo lo que se leía, para que el pueblo entendiese muy bien, para que tuviera una perfecta comprensión de la lectura.
y el pueblo estaba de pie, porque era frente a la palabra que estaban. Estaba de pie, escuche bien, desde la mañana, ¿hasta qué horas? Hasta la noche, hasta el anochecer, hasta la tardecita, hasta el caer la tarde, ya oscureciendo. 8 horas de pie, escuchando la palabra de Dios. Había una total reverencia, un respeto por la palabra de Dios. Como viene en ese contexto judío, Pablo, ¿qué hace? Se levanta, hace una señal con la mano, ¿de qué? De silencio, y todos hicieron silencio, hubo respeto por lo que decía Pablo, y él comenzó a hablarle, llamando, identificando a las personas, diciéndoles, varones israelitas. A esos israelitas que él está llamando la atención eran los que conocían muy bien la ley de Moisés, que conocían muy bien los profetas, que habían leído los salmos, que conocían, porque ahí también cita los salmos. En el libro de los Hechos se cita los salmos respecto de Jesús. David, cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando los salmos porque ellos conocían muy bien el Pentateuco, la ley, los profetas y los salmos. Y comienza él, yo se lo voy a resumir así, pero usted por favor analícelo allá en su casa, quizás con mayor tiempo, usted se va a dar cuenta que él está haciendo una exposición completa presentando al único Dios soberano y benevolente. Y comienza a hablarle al pueblo, ese pueblo escogido de Dios, que conocía la bondad de Dios, que no solamente Dios había escogido, sino que también lo había enaltecido, lo había engrandecido, lo puso por encima de todas las naciones. Y Pablo comienza a darles un mensaje completo. Les lleva por la historia de Israel para que vieran a ese Dios soberano que escogió a un pueblo no porque fuera mejor que cualquiera otro de los pueblos de la tierra, no porque fuera grande y poderoso, sino por el contrario. Recuerda lo que dice la palabra, que a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es. Entonces Pablo le está mostrando que Dios escogió a Israel, que son precisamente ellos a los que les está hablando, que ese pueblo Dios lo engrandeció, lo enalteció y que además también lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? En su benevolencia y en su soberanía le dio la tierra prometida. Despojó, menciona las naciones. Y cuando usted mira a quienes se encuentra ahí, que despojó al amorreo, ¿a quién más? A todos los feos, ¿no? A los amorreos, a los fereceos, a los cananeos, a los heveos, a todos esos pueblos grandes, y menciona unas 5 naciones grandes. Los despojó de sus territorios, porque Dios es soberano y todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando usted ve el conflicto que hay hoy día todavía, dicen, pero ¿por qué Israel tenía que invadir esos pueblos? No, él no los invadió porque quiso. Él fue a tomar lo que le dio el dueño. Si Jehová es el dueño de la tierra, ¿no le podía dar ese territorio a su pueblo escogido? Claro que lo podía hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ordenó al pueblo que fuera y sacara a esas naciones, porque esa tierra no le pertenecía a ellos, le pertenecían a Dios, como le pertenece a nuestro país, como le pertenece nuestra casa, como le pertenece lo que tenemos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, su plenitud, todo elemento que está dentro del mundo le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Entonces Dios le entregó ese territorio a su pueblo y así lo engrandeció y lo colocó sobre las naciones y lo bendijo en el patriarca Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere,
maldeciré. Dios, soberano, determina y hace. Y aquí usted puede mirar que lo que hizo el apóstol aquel día fue hacer ese recuento y presentar a ese Dios. Y así como presentó a ese Dios soberano y benevolente, también les presentó ahí mismo el plan de salvación. Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos evangelizando a alguien, mostrémosles a Dios. A veces nosotros predicamos más de la congregación en la cual pertenecemos, porque nos sentimos bien. Es que en nuestra iglesia, pero no presentamos al Señor de la iglesia. Hay que predicar a Dios. Lo hizo Pablo, presentó a Dios. Y después de presentar a Dios, ¿qué les presentó? Versículos, vamos a mirar del versículo 23 en adelante. Dice que Él les presentó, ¿a quién? El plan de salvación. ¿A quién presentó ahí? Dice, de la descendencia de este, ¿quién es este? Mire el versículo anterior. De David. Porque viene siendo un recuento, ¿no? De la descendencia de este, de aquel que veneraban tanto los judíos, de David. Dios, está diciendo que Dios, ¿cierto? Porque está hablando de Dios. Dice, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador a Israel. Viene presentándoles toda la historia de Israel y llega al Salvador para presentar el plan de salvación, porque no podemos presentar un plan de salvación sin nombrar al Salvador. Entonces, Él los va trayendo y los lleva a Jesús. ¿Por qué los lleva a Jesús? Mire usted que hay un texto en uno de los capítulos anteriores donde dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hay un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Mire, hermano, usted mire en el libro de los Hechos y va a encontrar a todos los apóstoles cuando están hablando al pueblo, siempre hablan de Jesús crucificado, de Jesús sepultado, de Jesús resucitado y glorificado, exaltado. Pedro les dice allá a los judíos también, les dice, a este que ustedes entregaron, a este que ustedes mataron, Dios le levantó. Mire usted, siempre está presentando el plan de salvación mediante el sacrificio de Cristo. Dios le levantó y le ha hecho Señor y Cristo. Lo ha colocado en la posición más elevada. Presenta ahora aquí el apóstol el plan de salvación mediante ese Cristo que fue profetizado, ese Cristo que fue muerto y resucitado, como lo dice ahí las Escrituras, y ese Cristo que vino a ser también nuestro Redentor, el que perdona todos nuestros pecados. En el versículo 38 y 39, ¿qué dice? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? De Jesús. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquel que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, ¿quién es Él? En Jesús, en Él es justificado todo aquel que cree. Amados hermanos, la predicación debe ser completa. Debemos presentar al Dios soberano, al Dios benevolente, y llevarlos hasta presentarles el plan de salvación, que ese plan de salvación es a través de una persona, y se llama Cristo Jesús, al que Dios levantó absueltos los dolores de la muerte, al cual Dios exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Resumen de este punto. Ahorrémonos los comentarios, ahorrémonos
el hablar de nuestras experiencias. Ahorrémonos todo ese palabrerío. No perdamos el tiempo, hablemos del único Dios soberano y benevolente, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para redimirnos del presente siglo malo. Y después de hablar de Dios, de presentar a Dios, ese Dios benevolente, vuelvo e insisto, Pablo lo hizo mostrando toda la trascendencia del pueblo de Israel, el pueblo escogido, porque le estaba hablando a los judíos. Era necesario para que ellos conocieran, para que ellos llegaran hasta Jesús. Pero nosotros debemos cada día hablar de ese Dios soberano, benevolente, y mostrar que en su soberanía y benevolencia no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y después presentar a Jesús, porque Jesús es el plan de salvación. ¿Cómo se llama el plan de salvación? Jesús. Jesús es nuestro plan de salvación, porque en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Ahora, lo siguiente que quiero que miremos es que cuando usted predica un mensaje donde presenta a Dios soberano y benevolente y a Jesús como el plan de salvación para la humanidad, hermano, va a haber siempre resultados. Siempre va a haber una respuesta. Y de aquí en adelante usted va a mirar la respuesta del pueblo, tanto de los judíos como de los griegos. ¿Cuál fue la primera respuesta que hubo? Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Él les está haciendo una advertencia. Mirad, vuelve y les dice, ¿no? Les hace un llamado, mirad. Ahora vuelve y les dice en el versículo 41, mirad. ¿Y cómo le llama? ¿Cómo lo llamo? Ahí los está identificando. Mirad, menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Desprecio e incredulidad. ¿Sí o no? ¿Sí lo puede ver ahí la respuesta? Desprecio por el mensaje e incredulidad. ¿Cuál es su principal temor cuando le va a compartir el evangelio a alguien? ¿Que lo apedree o que lo rechace? Yo creo que todos luchamos con ese temor. Yo quisiera hablarle del Señor a esta persona, pero quizás él no va a recibir, va a rechazar el mensaje. Otros pueden sentir temor de que lo rechace a él como tal. Mire, si usted me viene a hablar del evangelio, deja de ser mi amigo. Yo no quiero dejar de ser su amigo, entonces mejor no le hablo. Si es por ahí, la cosa está grave. Porque es que el principal temor es que rechacen el evangelio. ¿Qué quiere usted? ¿Qué espera usted cuando le comparte el evangelio a una persona? Que lo reciba. Y el que lo recibe, quiere decir, algo que va muy unido es que lo cree. Lo recibe, lo cree. Y el que lo recibe, el que lo cree al evangelio, recibe y cree en Cristo. Y el que le recibe y el que cree, ¿qué tiene? Vida eterna. Claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, cada vez que usted comparte el evangelio va a suceder dos cosas. Siempre va a suceder dos cosas. Uno es rechazo por los incrédulos, pero yo voy a decirlo así. Rechazo por los incrédulos reprobados, los que no fueron tenidos en cuenta para recibir la salvación. Y aceptación por los incrédulos, porque todos al principio somos incrédulos, pero yo lo voy a llamar así, y aceptación por los incrédulos, como dice el versículo más adelante, un versículo que ya lo vamos a mirar, por aquellos que fueron ordenados para vida eterna.
Entonces, los que no fueron ordenados para vida eterna rechazan el evangelio, el mensaje. Lo desprecian el mensaje. Y es más, si usted lo puede mirar ahí en el texto, se levantan en contra del mensaje y en contra del mensajero también. Pero los que fueron ordenados para vida eterna reciben. ¿A quién reciben? Reciben el mensaje. Como tal, ¿a quién más reciben? Al mensajero. Claro, lo aceptan. Y como han recibido el mensaje, que es el que salva, no es el mensajero el que salva, sino es el mensaje que trae el mensajero, el que salva. Como ellos reciben el mensaje, entonces ¿qué pasa? Se salvan, porque fueron ordenados para vida eterna. O sea que ya Dios determinó que ellos crean y se salven, y por ende gocen de la vida eterna. Siempre habrá, hermanos, dos respuestas. Dice la Escritura en otro texto que la predicación del evangelio es olor de vida para los que se salvan. Y ese mismo mensaje es olor de muerte ¿para quién? Para los que se pierden. Así es. ¿Es el mismo perfume? Pero con dos aromas. Y yo no sé si les ha pasado que hay personas que compran su perfume, se lo echan, y algunos, y hasta preguntan, ¿no? Me decía una hermana en estos días que una señora la llamaba, señora, y cuando, sí, dígame, perdone, ¿qué perfume usa usted? La llamó y la siguió para preguntarle qué perfume usaba. ¿Por qué? Porque le agradó el perfume. Pero ese mismo perfume a otros le puede generar alergia, rechazo, o sencillamente no le gusta para nada ese perfume. Así pasa. El evangelio, la predicación del evangelio es olor de vida. ¿Para quiénes? Para los que se salvan. Y la predicación del evangelio es olor de muerte para los que se pierden. Hoy no les voy a predicar en qué consistía ese texto que dice el apóstol Pablo, o que menciona el apóstol Pablo, pero quiero que usted tenga presente, hermano, y esté preparado para predicar el evangelio. Recuérdelo bien, ¿no? Esa es la base, ese es el fundamento, la predicación del evangelio, de la palabra. Pero háganlo siempre enfocado en Dios, no en las experiencias, no en sus vivencias, no en los testimonios por ahí, que cualquiera los pudiera hasta inventar. No. Hágalo como lo hizo o lo hicieron los apóstoles. Fueron al contexto y se vinieron desde el comienzo, mostrando, presentando a ese Dios soberano, a ese Dios benevolente. Y que en su benevolencia no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y que su Hijo Jesucristo es el único plan de salvación. Es necesario creer, recibir y creer en Jesucristo. Ese es el plan de salvación. Y esté consciente que cada vez que usted comparta el evangelio, habrá dos respuestas. Esté preparado para ellas, para esas dos respuestas. Una nos va a producir gozo, la otra nos va a producir tristeza. Pero no podemos hacer más, porque el que fue ordenado para vida eterna lo va a recibir y va a creer. Pero el que no está ordenado para vida eterna, hermanos, lo va a rechazar. Y ese mensaje que rechazan no es un mensaje inventado por los hombres. Mire usted en el versículo 40 y se va a dar cuenta que ese mensaje ya había sido anunciado, ya había sido profetizado. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Es algo que ya ha sido anunciado con tiempo. Fue anunciado el Mesías y también fue anunciado que su pueblo lo iba
lo iba a rechazar. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba anunciado, que lo iban a rechazar. Isaías lo escribió muchos años antes. En el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hace la pregunta, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es la respuesta? ¿El pueblo recibió y creyó al anuncio de los profetas? Si ellos hubieran recibido a los profetas y su mensaje, jamás habrían ido cautivos a Siria y Babilonia, jamás. Pero por haber rechazado a los profetas y el mensaje que ellos traían, del cual estaban anunciando el bien que hoy nosotros disfrutamos, Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador, jamás, si lo hubieran recibido, jamás hubieran ido a esclavitud, jamás hubieran estado en ese sufrimiento al que fueron sometidos. Tanto así que, estando allá en el cautiverio, dice la palabra que ellos perdieron toda alegría, todo gozo, toda motivación y colgaron sus arpas en los árboles allá. Ya no cantaban, ya no tocaban. Y los que les habían llevado cautivos les decían: canten, canten las alabanzas de Israel, canten. Pero ¿cómo vamos a cantar? ¿Por qué no cantaban? Sencillo. ¿Está alguno alegre? Canta. Pero si está afligido, deprimido, ¿canta? No, no canta. Llora. Llora. Por eso el Señor no nos manda a llorar. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Póngase a orar, no a llorar, sino a orar. Pero el que está alegre es el que canta. Ahora, ya había sido anunciado, ya había sido llevado el mensaje, pero no lo creyeron. En el versículo 41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. No creeréis. O sea que el mensaje, por los que no están ordenados para vida eterna, no va a ser creído, por el contrario, rechazado, y será para ellos un motivo de risa. Será para ellos un motivo de burla. El apóstol Pedro escribió acerca de los burladores de los últimos tiempos. ¿Cuándo serán los últimos tiempos? Más o menos para el 2000, ¿qué será? Para el 2000, ¿qué serán los últimos tiempos? Para el 2023 y 2024 y 2025 y 2026 si llegamos, ¿no? ¿Estamos en los últimos tiempos? Ajá, muy bien. Pero yo hablando de nuestros días, los que vivimos el 2023, pero claro, los últimos tiempos, narra data desde nuestro Señor hacia acá, en los últimos días. Pablo escribe una y otra vez, pero debes saber esto, que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Precisamente estamos en los últimos tiempos. Para los últimos días, para los últimos tiempos, pero el mensaje no será creído porque habrá burladores. Y dice el apóstol Pedro que habrá burladores también entre el pueblo, como también los habrá entre nosotros, Pedro, y también Judas. Judas también escribe acerca de los burladores de los últimos tiempos. ¿Y de qué se van a burlar? ¿De qué es lo que se burlan? ¿Ah? Muy bien. Del mensaje de salvación y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde hace mucho tiempo están diciendo que Jesús ha venido. Bueno, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Si lo han dicho una y otra vez y las cosas siguen igual, no ha pasado nada. Y se burlan. Entonces, el apóstol Pedro le dice que el Señor no es que retarde sus promesas, como algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Para quién? Con nosotros.
dice, para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El querer de Dios es que ninguno perezca, sino que el querer de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, pero eso será así, se cumplirá así. Pues también está dicho que creerán los que están ordenados para vida eterna, y los que no, pasarán, no creerán. Muy bien. El mensaje, hermanos, que usted predica va a producir seguidores. Muchos seguirán. Muchos van a querer seguirlo oyendo. Después que Pablo habló, se le acercaron a él para decirle que les volviera a hablar. Eso es seguir, continuar. Mire usted el versículo 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. ¿A qué les persuadían? A que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Quieren seguir oyendo, quieren seguir conociendo, quieren seguir creciendo. Y de hecho es un mandato para nosotros. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por la eternidad. Amén. Dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Entonces, cuando usted predica, muchos van a querer seguir oyéndolo. Que usted les siga enseñando más, que usted les predique más, que usted los lleve al estudio de la palabra. Entonces, cuando hay una persona así interesada, no lo enseña, que usted le lleva como el padre que siempre llega al nido con algo en su buche y se lo echa dentro del pico a su cría, a su polluelo. No podemos seguir siempre como esa ave, ¿no? Que le lleva la comida ya lista a su polluelo y se la echa en el pico. Listo, no. Hay que enseñarlo a alimentarse por sí mismo. Así como el ave enseña a su polluelo a alimentarse por sí mismo, nosotros, hermanos, a cada una de las personas que Dios nos permita, enseñémosles a que se alimenten por sí mismos, porque no siempre nos van a tener ahí. No siempre nos van a tener ahí. Hay que ir pasando. Hay que ir enseñando a comer a estos para luego ir a otros y enseñar a otros y a otros y a otros, porque no nos podemos quedar siempre ahí con la misma persona. Hay que avanzar. Entonces, se juntó casi, dice, toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso es lo que produce gozo. Eso es lo que queremos. Pero recuerde que hay dos respuestas. En el versículo 45 dice que viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de celos. ¿Cuáles judíos? ¿Creyentes o no creyentes? Los no creyentes, los opositores, los enemigos. Mira, hermano, así va a pasar también. A alguien en primera instancia se le va a despertar el celo y la molestia por ver personas creyendo y avanzando en el Evangelio. El primero de ellos, ¿quién es? El enemigo de nuestras almas, Satanás. Y él motivará, levantará a sus instrumentos para poner tropiezo al trabajo que usted está haciendo. Yo recuerdo hace muchos años, en un proyecto evangelístico que teníamos en Ábrego, íbamos ahí trabajando con una familia, contentos nosotros. Todos los sábados llegábamos allá a compartir el evangelio con esa familia. Siempre nos esperaban 4 o 5 personas, estaban ahí para que le lleváramos el evangelio. Una tarde llegamos y encontramos a 2 hombres
sentados ahí con su Biblia en la mano. Ayudantes. Y nos unimos a la conversación y nos fuimos así como muy suavecitos, escuchando. Como dicen algunos por ahí, hablaban muy bonito cada uno de ellos. Y el compañero, el que estaba conmigo, se le ocurrió preguntarle: hermanos, ¿y ustedes en qué iglesia se congregan? Entonces dijo uno de ellos: nosotros somos de la iglesia católica, hacemos parte del grupo de la Legión de María y también estamos fortaleciendo un trabajo misionero con los hermanos carismáticos de nuestra congregación, de nuestra parroquia. Eso sí fue, ay hermano, yo miré al compañero, le bajó un paño. ¡Qué desgonce! La pregunta es, ¿qué los llevó a ese hogar? ¿Por qué no fueron a otro hogar? ¿Por qué fueron a ese hogar? Y de ahí en adelante, ya que se abrieron, contaban testimonios de cuántas personas habían evangelizado y las habían rescatado de la herejía de los protestantes y habían vuelto a la iglesia verdadera de Jesucristo, a la iglesia de Roma. Imagínense ustedes. Como esto está siendo transmitido, yo no sé cuántos me vayan a censurar por eso, pero yo lo voy a decir así. Eso no es evangelizar, eso es desevangelizar. Eso no es avanzar, eso es volver atrás. Y de ahí en adelante, qué tropiezo tan grande para esa familia, ¿no? Qué tropiezo tan grande. El celo los llevó a esa familia para dañar, para deshacer, para desbaratar, para estorbar el trabajo evangelístico que nosotros veníamos haciendo con la palabra de Dios, porque ellos sí usan la palabra, pero el asunto es ¿para qué usan la palabra? Satanás la usó para atentar al Señor. Pues ellos también la usan como una forma de presentarse, pero no son sinceros, porque no son regenerados, no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu Santo, no pueden discernir tampoco las cosas de las Escrituras, porque las cosas de las Escrituras son espirituales y hay que discernirlas espiritualmente. Sin el Espíritu no es posible comprender las Escrituras. Amados hermanos, el mensaje va a producir cuando usted predica, se van a levantar opositores, van a querer estorbar el trabajo que usted viene haciendo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Renunciar? ¿Dar un paso al costado? ¿Volver atrás? ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? Hermanos, a pesar de la oposición, hay que continuar. Hay que continuar. Muchas veces, hermanos, encuentra uno personas que llegan. Hay una secta entre nosotros, bueno, alrededor de nosotros, mejor, que tienen esa forma de operar. Esperan a ver a quién se está evangelizando y en quién se está haciendo el trabajo para llegar a confundir con su falsa doctrina y con sus herejías, negando al Padre de nuestro Señor Jesucristo y negando al Espíritu que le resucitó de los muertos. Hay otra que niega la deidad del único Dios y Salvador a quien esperamos, como dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador y Redentor, Jesucristo. ¿Cómo, pues, van a negar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, nuestro Redentor? Pero esa es la forma. Y muchas veces nosotros nos desanimamos al ver que esas personas llegan ahí precisamente donde estamos haciendo el trabajo, pero es necesario continuar, no darnos por vencidos, porque de igual manera todo esto hace parte del trabajo. Siempre habrá oposición. Amados hermanos, cuando usted esté haciendo su trabajo y no haya oposición,
preocúpese. Cuando usted esté haciendo el trabajo evangelístico y no haya oposición, preocúpese. Pero cuando usted esté haciendo el trabajo evangelístico conforme a las Escrituras y haya oposición y haya estorbo, entonces ¿qué? Gócese, porque la cosa va por buen camino. Pero no podemos nosotros desanimarnos, tenemos que seguir. Recuerde que el fundamento de la obra misionera que usted está haciendo es la predicación de la palabra de Dios. Presentemos a ese Dios único, soberano y benevolente, que entregó a su unigénito Hijo, quien es nuestro plan de salvación. Y después presentemos a Cristo como el único plan de salvación. Y preparémonos para enfrentarnos a dos respuestas. Una es positiva, de aquellos que fueron ordenados para vida eterna, creerán. Y la otra es negativa, la oposición, el rechazo, la burla, la persecución de los que no fueron ordenados para vida eterna, sino que el celo que hay en ellos, que no es un celo benigno, sino maligno, les va a mover a perseguir, a estorbar, a hacer daño a la obra del Señor. Pero como sea, la misión nos ha sido encomendada, tenemos que seguir haciendo el trabajo evangelístico y misionero que el Señor nos ha encomendado. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por guiarnos, por ayudarnos, Señor, en la meditación, comprensión de ella, y hoy ver, Señor amado, a través de este pasaje, que tu obra, Señor, sigue avanzando y que necesitamos hacerla fundamentado, Señor, en la predicación de tu palabra, que necesitamos, Señor, ir cada día, oh Dios, a nuevas personas y presentarle, Señor, quién eres tú, ese Dios soberano, benevolente, que entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, quien es hoy para nosotros el único plan de salvación. Y que estemos, Señor, preparados y dispuestos para enfrentarnos, Señor, a la respuesta que habrá mediante la predicación de tu palabra. Y entendamos, Señor, que no todos la van a recibir, no todos van a creer, pero en ti esperamos, en ti confiamos, Señor, que darás el resultado y las respuestas en aquellos que fueron ordenados para vida eterna. Gracias, Señor, por haber tenido de nosotros compasión y haber inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.